Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos el día de hoy con el doctor Nicolás García. Él es coloproctólogo y nos va a hablar acerca de este tema. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Un gusto saludarlos. Muy bien, doctor. Entonces vamos a compartir su presentación. Muy bien. Adelante, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están siguiendo aquí en la transmisión. Un gusto. Muchas gracias al personal de BRIM por la oportunidad. Les repito mi nombre, soy el doctor José Nicolás García Martín del Campo. Soy médico titulado por la UNAM, Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, y tengo especialización en cirugía general o gastrointestinal y subespecialización en cirugía de colon y recto o coloproctología. Cuando me propusieron el tema, bueno, pues hubo varias opciones. Tal vez pudiéramos haber platicado sobre hemorroides, por ejemplo, que es lo que generalmente los pacientes más duda tienen, más inquietud hay. Sin embargo, me pareció buena idea empezar hablando o hablar más bien de qué es un coloproctólogo. Generalmente, pues, cuando algún paciente, la siguiente, por favor, si me pudiera apoyar, excelente. Generalmente cuando escuchamos la palabra proctólogo, ya sea en pláticas con amigos o si algún familiar dice tengo que ir, pues lo primero que se asoma generalmente es la risa, ¿no? La burla, incluso la pena, obviamente. Incluso algunos pacientes, pues desconocen, ¿no? Muchas veces nos confunden con otra especialidad, muchas veces con urólogos. Entonces, pues sí es importante, consideré que para el tema plantear bien, pues, a qué nos dedicamos, el objetivo de nuestra especialidad, sobre todo porque nosotros tratamos una función fundamental de del cuerpo humano, que es la defecación, pues bueno, la función intestinal, la función de excreción de la materia fecal y de la parte intestinal del colon. Generalmente aquí pongo, bueno, la foto de un stand-up, ¿no? Generalmente incluso en un buen repertorio de un stand-up, nunca debe faltar chistes de proctólogos, ¿no? Creo que incluso más que los urólogos. La siguiente, por les podría dar la siguiente. Obviamente los memes, ¿no? Las fotos, sobre todo, siempre dirigidas pues a la exploración, ¿no? Al tacto rectal. Y bueno, esta es una ambivalencia, ya que si bien se presta a burla o a risa, pues cuando nos llega el momento de tener que ir a una consulta de este tipo, pues inmediatamente el miedo, ¿no? Incluso, bueno, me ha tocado pacientes que se niegan a realizar la revisión. Obviamente se explica, se comenta, y bueno, ese es uno de los objetivos de esta plática, explicar qué hacemos, cómo es la exploración, quitar los miedos. Obviamente las hemorroides no es el único padecimiento que nosotros vemos. Ahorita, como vamos a ver en la plática, pues tenemos una gama muy amplia de padecimientos que atendemos, ¿no? Muchas veces, le digo, los chistes son incontables, ¿no? Incluso muchas veces con la gente que trabajo, con los alumnos que tengo, pues cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es lo primero que aprende? Lo primero que tienes que aprender es aguantar los chistes. Pero, bueno, vamos a hacer nuestro trabajo con mucho, mucho gusto. Y el objetivo, les repito, de esta plática es dar una visión de a lo que nos dedicamos y la importancia de nuestra especialidad. La siguiente, por favor. Bueno, muchas veces aguántame tantito, por favor. Muchas veces cuando un paciente, e incluso me atrevo a decir que compañeros médicos generales e incluso especialistas escuchan la especialidad, pues lo primero que se les viene a la mente es hemorroides, ¿no? Muchas veces incluso nosotros batallamos con los envíos, cuando nos envían pacientes, sobre todo en institución pública, en medio privado, pues no pasa tanto así. Generalmente el del 100% de los diagnósticos que vemos, yo creo que el 90% lo envían con el título de hemorroides. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que un 60% no son hemorroides. E incluso son cosas a veces graves como cáncer. Entonces, es muy, muy importante nosotros plantear qué tipo de padecimientos vemos. Obviamente, el famoso Nixon, yo le llamo el doctor Nixon,
pues es culpable muchas veces de esto. La publicidad, la televisión a veces es muy poderosa, sobre todo cuando hay miedo, cuando hay pena. Obviamente los pacientes muchas veces por pena, por temor, pues bueno, no acuden inicialmente a un médico, hacen caso de las recomendaciones de familiares o de la televisión, que muchas veces pues, son dañinas, ¿no? Porque estas obviamente no están hechas con un objetivo médico, sino con un objetivo mercantil. La que sigue, por favor. Incluso nos hemos encontrado, pues, que ya no solamente es el Nixon, ¿no? Ahora hay hasta similares y hay muchas otras similitudes que lo único que hacen es desviar el tratamiento, ¿no? A partir de esta premisa de que todo es hemorroides y tómate tu Nixon, se te va a quitar el dolor, se te va a quitar el sangrado anal. Y muchas veces los pacientes cuando llegan con nosotros, pues resultó que no eran hemorroides, ¿no? Resultó que era un problema más grave, incluso les digo a veces tristemente cáncer. Y pues obviamente esto retrasa el tratamiento, ¿no? Esa es la primera situación que nosotros nos enfrentamos. Muchas veces nuestros pacientes llegan ya con un conocimiento previo, ya desviado, pues no es un conocimiento fidedigno, porque pues, muchas veces se basa en creencias, se basa en remedios caseros o en publicidad engañosa, ¿no? La siguiente, por favor. Incluso, pues, mismos compañeros médicos, a veces la sigue, por favor, nos mandan diagnósticos equivocados, ¿no? Razón por la cual, pues, muchas veces nosotros, no solamente nuestro trabajo es con la atención médica, muchas veces la capacitación continua, ¿no? Por alguna extraña razón, y que bueno, sí, no desconozco, pero por alguna razón, muchas veces incluso los mismos compañeros pues como que hacen el feo un poco a la especialidad, ¿no? Siendo que pues es una función totalmente normal del ser humano y que es muy importante, ya que es una función diaria que todos realizamos y que si no es adecuada, baja mucho la calidad de vida. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor, Sote. Gracias. No pasa, doctor, la siguiente. Ah, caray. Ahí Ahí está. está. Okay. Sí, si quiere, pásame las 3 fotos. Digo, perdón un poquito por lo explícito de las fotos. El objetivo de esto era, bueno, mostrar que no solamente nos dedicamos a hemorroides. Nosotros vemos una gama muy amplia de padecimientos, no solamente anales, sino también del colon y del recto. Podemos ver situaciones tan graves y tan importantes como el prolapso rectal, que es la foto de en medio. Nos dedicamos a cirugía de colon a través del abdomen. Obviamente, pues vemos las urgencias proctológicas, que en un momento vamos a explicar cuáles son. La que sigue, por favor. Y bueno, en los últimos años, bueno, también manejos con tecnología de vanguardia, con tecnología de punta, como aquí el uso de un engrapador especial. La que sigue, por favor. E incluso cirugía endoscópica y de mínima invasión, que así como en otros campos de la medicina, ha venido a revolucionar en los últimos 20 años la cirugía, ¿no? Actualmente hacemos extracciones de cánceres, de tumores por hoyitos, por cirugía laparoscópica, hacemos cirugía endoscópica a través del recto, del ano. La que sigue, por favor. Y pues bueno, el objetivo de esto es sobre todo ampliar la gama, ¿no? Les repito, muchas veces incluso los mismos compañeros dentro del ámbito médico, ¿no? Creen que nos dedicamos a ver puras hemorroides y la verdad es que la coloproctología es una rama muy amplia. ¿Qué necesita tener un coloproctólogo? La coloproctología es una rama de la cirugía. La medicina tiene ramas muy amplias, la ginecobstetricia, la pediatría, la medicina interna y la cirugía. Dentro de la cirugía, pues hay varias ramas, la cirugía plástica, la urología, neurocirugía. En el caso de nosotros, es una rama que se especializa en el tratamiento de padecimientos del colon recto y ano, que se operan y también los que no se operan. En ese sentido, compartimos con la gastroenterología, ¿no? Los padecimientos que no se operan. Manejamos la fisiología no rectal. La evacuación es un mecanismo muy complejo que requiere de muchos estímulos, que como hacemos diario, pues muchas veces no le tomamos importancia, pero que es muy complejo. Realizamos también estudios de endoscopía, en este caso, pues bueno, del tracto digestivo bajo a través del ano. Y bueno, actualmente el Plan Único de Especialidades en México pide que los coloproctólogos tengamos la especialidad de cirugía completa. O sea, nosotros somos cirujanos generales titulados y aparte tenemos la especialidad en coloproctología. Sobre todo esto, bueno, lo resalto en el sentido de que, pues bueno, en los tiempos actuales
es muy importante que el especialista médico esté certificado, que tenga un entrenamiento, que tenga experiencia, ¿no? En este sentido, pues bueno, los estándares actuales exigen esto. Nosotros nos dedicamos, bueno, al ser una rama de la cirugía, nuestro ámbito es quirúrgico, pero también damos consulta. Podemos atender muchos padecimientos que no requieren cirugía de manera médica, ¿no? No es solamente pura cirugía. Adelante, por favor. Ahí está una foto, ¿no? Que simboliza cómo nos ven, lo que piensan, y al final de cuentas, pues realmente es algo más amplio, ¿no? La que sigue, por favor, Sote. Los padecimientos anorrectales son tan antiguos como la humanidad, ¿no? Prácticamente desde Egipto, desde la cultura egipcia, ya se hace mención del tratamiento de hemorroides, de abscesos anorrectales. Obviamente, al estar en una zona tan superficial y sobre todo en la antigüedad, que pues obviamente no existían las cirugías, pues eso permitía que se vieran o que se distinguieran más fácilmente. Incluso tenemos hasta un santo patrono, ¿no? El San Friacro, que acaba de ser su fiesta, por cierto. Una historia bastante interesante, digo, no la voy a explicar por términos de tiempo. La que sigue, por favor. El rey Luis XIV, que en parte gracias a él se reconoció la proctología, se empezó a enseñar en las universidades. Una historia también bastante interesante. Y actualmente, pues bueno, le digo, últimamente la cirugía mínima invasión, la cirugía robótica ha venido a revolucionar el ámbito médico quirúrgico en los últimos 10 años y obviamente dentro del campo donde se ha desarrollado también, pues es la cirugía de colon y recto. La que sigue, por favor, Sote. Un coloproctólogo, bueno, puse la foto esta de un asterisco, bueno, ustedes ya sabrán por qué. Pareciera muy sencillo, ¿no? Pareciera algo tan sencillo ver padecimientos del ano recto. Sin embargo, un coloproctólogo tiene que tener conocimientos importantes de anatomía. Paradójicamente, al ser un área tan pequeña, un área tan chica, pues es más compleja, ¿no? No es como el abdomen, que de alguna manera es un espacio más abierto, más amplio. Nosotros tenemos que tener conocimientos importantes en lo que es la musculatura, la irrigación sanguínea, los nervios y también conocimientos, la que sigue, por favor, conocimientos de la fisiología, que es la rama de la medicina que estudia los procedimientos, los procesos por los cuales se realizan procesos cardíacos, gastrointestinales, neurológicos. En nuestro caso, pues nuestro objetivo de estudio principalmente es la evacuación, ¿no? Aquí la foto de una resonancia magnética que nos muestra cómo se realiza una evacuación de manera anómala. La que sigue. ¿Qué padecimientos vemos nosotros? Bueno, como verán en la siguiente... Es que se está captando la imagen de usted. Un poquito. Me dice. Sí, es que creo que es por cómo está sujetando el celular. Ahí está. Ahí está. Perdóneme, una disculpa. Muy bien. Bueno, les decía, en las siguientes diapositivas voy a poner una lista de los padecimientos que nosotros más vemos. Obviamente, extendernos aquí en explicar cada uno sería muy amplio, no nos da el tiempo. Sin embargo, pues les decía, aquí sobre todo la principal premisa es mostrar que pues no nos dedicamos a ver puras hemorroides, ¿no? De hecho, el nombre correcto es enfermedad hemorroidal. Nosotros las hemorroides las tenemos desde que nacemos con ellas. Son estructuras que vienen ya en nuestro cuerpo y que se van descomponiendo a causa de malos hábitos evacuatorios. La enfermedad hemorroidal, pues obviamente es de lo más común, es de los 3 padecimientos más comunes que vemos nosotros, pero no es el único. También vemos, por ejemplo, fisura anal crónica, que es un desgarro a nivel del conducto del ano o del ano por diarrea o estreñimiento, y que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, es la enfermedad más común en los jóvenes proctológica. O sea, en los niños, en los adolescentes, es más seguro que encontremos una fisura que encontremos una hemorroide. La fístula anorrectoperineal, que es una comunicación del ano con la piel y que se presenta en forma inicialmente de absceso, que es una colección o bola de pus en el ano con mucho dolor y fiebre, y que posteriormente representa un conducto que drena pus de manera constante. Los condilomas anales, que es una infección de transmisión sexual que se contagia por relaciones sexuales y que se representa en forma de verrugas en la piel o por dentro del ano y que en casos ya muy severos puede incluso condicionar cáncer de ano. El prolapso rectal mucoso completo, que es la salida del recto de manera parcial o total a través del ano,
y que se presenta sobre todo en pacientes con trastornos muy severos de la evacuación o mujeres ya que tuvieron muchos partos o que tuvieron y que les tuvieron que quitar la matriz o que tienen alteraciones en la musculatura pélvica. Esos son de los padecimientos más comunes que vemos en la consulta y que generalmente requieren resolución quirúrgica, cirugía. La que sigue, por favor. Pero también vemos trastornos funcionales, como les decía al principio, pues no todo es cirugía, ¿no? Muchas veces, sobre todo el paciente, pues obviamente tiene miedo, ¿no? De, pues nadie quiere una cirugía, eso yo lo entiendo. Aquí lo más importante en nosotros, en la especialidad, es hacer un diagnóstico correcto. Les repito, y pareciera broma, pero generalmente muchas veces los pacientes ya llegan con el diagnóstico, ¿no? Ya llegan, doctor, vengo porque tengo hemorroides. Y cuando se hace el interrogatorio, cuando se hace la revisión, pues vemos que muchas veces no son hemorroides, ¿no? Muchas veces, incluso digo, son situaciones ya más severas. Entonces, muy importante que en este caso el coloproctólogo haga el diagnóstico correcto, ¿no? Trastornos funcionales, ¿como cuáles? Pues bueno, el estreñimiento, el anismo, que es un trastorno de la evacuación en la cual hay dolor, hay dificultad para evacuar, ¿sale? Colitis inespecífica, que no es la colitis que generalmente conocemos, más bien se refiere a una inflamación de la mucosa del colon y que puede condicionar sangrado o diarrea. La dermatitis perianal, que es la quemadura o la lesión de la piel del ano y que es un trastorno muy común y que baja mucho la calidad de vida. La incontinencia anal, que es el escape de gases, líquidos o incluso sólidos a través del ano de manera involuntaria y que también condiciona una calidad de vida muy baja en las personas que lo sufren. La que sigue, por favor. ¿Qué síntomas vemos nosotros? ¿No? Muchas veces el paciente, bueno, lo primero que se pregunta es, bueno, usted me está diciendo que hay que ir con un coloproctólogo. ¿En qué casos voy? Bueno, generalmente, sobre todo en el caso, nosotros, como les decía al principio, bueno, somos especialistas en trastornos del colon, recto y ano. En el caso de los trastornos anorrectales, pues los síntomas más comunes o más frecuentemente encontrados principalmente son dos: el dolor al evacuar sobre todo, o dolor en el ano de manera constante. El dolor, muchas veces los pacientes lo confunden con molestia. Yo generalmente, sobre todo, lo que les digo a los pacientes es que el dolor no se tolera. Un dolor en esa área no se tolera porque es un área muy sensible, es un área que está diseñada para ser sensorial y que en este caso un dolor ahí pues es insoportable. La molestia generalmente se tolera, generalmente se puede manejar. El dolor muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces caemos en la automedicación, ¿no? Aplicarnos sustancias como hielo, hierbas, remedios caseros, pomadas, que fui a la farmacia y me vendieron una pomada para hemorroides. Y muchas veces estos remedios no solamente no curan, sino que aparte complican más la situación, queman la piel del ano. Entonces, ante la aparición de dolor en el ano, pues sí tenemos que consultar al especialista, en este caso nosotros. El sangrado bien importante, el sangrado jamás es normal, nunca jamás es normal sangrar por el recto, por el ano, en ninguna edad, ¿sale? Digo, obviamente no será lo mismo sangrar una vez a sangrar de manera constante. En una diapositiva más adelante les explico las características que tiene el sangrado. Y hay otros síntomas que tal vez son un poquito más difíciles de identificar, pero que sí se pueden presentar, como el manchado y la humedad anal, ¿no? O sea, que de pronto sabe que me sale líquido, me sale pus, me sale alguna sustancia por el ano y me arde. La comezón, que es muy común y que muchas veces se empeora con los remedios caseros. La aparición de alguna protuberancia, ¿no? Incluso muchas veces los pacientes nos dicen, es que tengo una hemorroide. ¿Qué le llamamos hemorroide, no? Bueno, una bola. Bueno, una protuberancia, una bola, que hay que ver de qué se trata. Aumentos de volumen, o sea, de pronto, doctor, tengo algo que no tenía ayer y me duele mucho. Obviamente todas las trastornos de la evacuación, dificultad para evacuar, estreñimiento, incluso síntomas asociados como fiebre, que si bien pues, es un síntoma general, se puede asociar a dolor o aparición de protuberancia en el ano. La siguiente, por favor. Ahí vemos, ¿no? A veces son situaciones que bajan mucho la calidad de vida. El sangrado. Cuando un paciente llega con sangrado a mi consulta, yo me detengo mucho en ese aspecto. Incluso a veces los pacientes, pues bueno, a veces no saben decirnos bien, ¿no? Porque pues obviamente no llevan un calendario, no llevan una libreta donde anotan. Ellos dicen, pues yo vi sangre en el papel de baño, yo vi sangre en la taza del baño. Sin embargo, para nosotros, el sangrado es muy, muy importante. La forma en la que el sangrado se presenta. No es lo mismo un sangrado brillante rojo que un sangrado vinoso, morado, que un sangrado negro.
ver la duración. No es lo mismo que lleve un paciente 10 años sangrando, que lleve un mes, que lleve 6 meses. La intensidad y la recurrencia, no es lo mismo. Hay pacientes que nos dicen, doctor, yo sangro una vez al año, ya sé es más cuándo voy a sangrar. Y el paciente que nos dice es que yo llevo sangrando 6 meses diario, llevo 6 meses sangrando 3 veces por semana. Esto es súper importante, sobre todo porque el sangrado, a diferencia del dolor, es uno de los síntomas que puede representar el inicio de un cáncer de colon o un cáncer de recto, enfermedad que también vemos, obviamente. De hecho, en México, todos los pacientes arriba de los 40 años, de los cuales tenemos riesgo de cáncer de colon y de recto por la comida y por la raza. Nuestra raza se predispone más a cáncer y aparte por la comida en México es muy grasosa, es saturada de grasas, de sales y eso favorece la aparición de cáncer de colon. Entonces, un paciente con un sangrado transrectal es obligatorio ser visto. Tristemente, he tenido pacientes que, pues, a la aparición del sangrado se toman el Nixon, se toman, se aplican la pomada o simplemente lo dejan. Y muchas veces, pues de pronto hacer el hallazgo incluso de un cáncer, pues es triste y es difícil para nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Sí, siempre en esto, pues es muy importante. El sangrado jamás es normal en ningún grupo de edad. Obviamente, aquí puse una tabla en la cual, dependiendo de la edad, va a ser la sospecha. Obviamente no es lo mismo un niño que un adulto joven, que un anciano, ¿no? En el caso de los niños, pues bueno, generalmente nosotros como tal no vemos niños. La rama de la pediatría que ve estos padecimientos es la cirugía pediátrica. Me ha tocado ver niños, sí tenemos dentro del plan único de especialidades médicas, tenemos la capacitación. Sin embargo, pues bueno, en este caso siempre se tiene que hacer de la mano en conjunto con el cirujano pediatra. Sin embargo, bueno, lo que sí hemos llegado a ver son adolescentes, ¿no? 13, 14, 15 años, que aunque médicamente se consideran niños, pues ya no lo son. Y aquí se ve el grupo de enfermedades que podemos ver, ¿no? Fisuras, anales, pero también pólipos, que son tumores benignos que pueden degenerar en cáncer. Enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad en la cual las defensas del cuerpo atacan el colon y provocan que haya diarrea y sangrado. Vemos cómo conforme va subiendo la edad van apareciendo enfermedades como las hemorroides, tipos de colitis y ya en los pacientes mayores de 40 años, pues el cáncer, los pólipos, aunque tristemente hemos visto casos cada vez de gente más joven con cáncer de colon y de recto, 20 años, 25 años, incluso, bueno, tenemos el caso de Black Panther, ¿no? Que por ahí lo menciono adelante. Entonces sí es muy, muy importante. Ante la aparición de sangrado, inmediatamente ir con el especialista. Nosotros ahorita adelante voy a mencionar cómo hacemos el abordaje, qué procedimientos diagnósticos utilizamos. ¿Sale? La que sigue, por favor. Los trastornos colónicos que nosotros vemos, como les decía, pues son enfermedades del colon rectoiano. Todavía hace algunos 30 años había algunas escuelas de medicina donde nada más se formaban proctólogos, que nada más veían enfermedades del ano recto. Desde el año 2000, 2001, la formación ya ha sido más amplia, de tal manera que nosotros podemos ver también trastornos del colon, que se operan y no se operan. Obviamente el más importante, pues por lo que representa es el cáncer de colon y de recto. Nosotros estamos capacitados para verlo, para diagnosticarlo. Obviamente, como todos los cánceres, el manejo tiene que ser multidisciplinario. Eso significa que nos tenemos que apoyar muchas veces en otros especialistas, como el oncólogo quirúrgico, el radiooncólogo, el oncólogo médico. Pero aquí, sobre todo, dirigido al paciente, a la consulta, lo más importante es hacer el diagnóstico, ¿no? Y ya de ahí partir. También vemos enfermedades como el prolapso rectal, que les comentaba, es la salida del recto en su totalidad a través del ano y que muchas veces se resuelve por vía abdominal. La enfermedad diverticular, que es otra de las enfermedades muy comunes. Muchas veces los pacientes también tienen duda. En el caso de la enfermedad diverticular, muchas veces esta se ve de urgencia. No es una enfermedad que el paciente llegue a la consulta y nos diga, vengo por divertículos como tal, ¿no? Sin embargo, muchas veces podemos ver sus complicaciones y las podemos abordar. El síndrome de intestino irritable, que bueno, esto lo compartimos con los gastroenterólogos, no somos los únicos especialistas que lo vemos, sin embargo, también estamos capacitados. El síndrome de intestino irritable, pues, es una enfermedad que no se opera, obviamente. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que lo que les decía es la presencia de inflamación de la mucosa del colon por las mismas defensas del organismo que provoca diarrea, sangrado, pérdida de peso y que también debe ser abordada desde un punto de vista multidisciplinario. Aquí, bueno, les pongo la foto de Black Panther, que tristemente murió el actor obviamente, murió de cáncer de colon a los 43 años.
diagnosticado hace 4 años, pues muy, muy importante. Sobre todo nuestra consulta va muy dirigida a la detección oportuna. O sea, lo que yo les decía a las amistades que me preguntaban, a mi esposa, es que el cáncer, la única cura que existe es la prevención. O sea, no hay forma de curarlo al 100% más que previniéndolo, encontrándolo a tiempo. Ya cuando está avanzado, pues siempre queda el riesgo, ¿no? Como en este caso, que el actor, pues me parece que lo operaron y recurrió, ¿no? Nuestra consulta, obviamente, va dirigida sobre todo a la prevención. La siguiente, por favor. También vemos urgencias. Aunque son urgencias que rara vez ponen en peligro la vida, pues sí son urgencias muy, muy sensibles por el área, ¿no? El absceso perianal, que es la presencia de pus, de una bola de pus en el ano, generalmente el paciente pues no se puede sentar, tiene mucho dolor, fiebre. Pero también hemos tenido, recientemente tuve la experiencia de operar 2 pacientes por anemia por sangrado hemorroidal. ¿Las hemorroides pueden ocasionar anemia? Sí, definitivamente. Pacientes que por alguna razón no se atienden, no le dan importancia al sangrado y de pronto se empiezan a sentir débiles, se empiezan a sentir con mareo. Puede haber obstrucción, obstrucción por cáncer sobre todo, obstrucción por diverticulitis, que esto pues, son urgencias que se resuelven por vía abdominal. Complicaciones relativas a los estomas. Bueno, esto es un tema muy amplio, pero muchas veces, tal vez algunos de ustedes como pacientes han tenido familiares o conocidos que han tenido que sacarle un estoma, que es la exposición del colon, del intestino hacia el abdomen para que por ahí se evacúe de manera temporal. Muchas veces este estoma es del colon y bueno, a veces puede haber complicaciones también de estos, ¿no? Diverticulitis, que es lo que les decía, casi siempre se ve de urgencia. Los cuerpos extraños, que bueno, digo, en este caso quiero hacer una acotación. Generalmente, ¿cuál es la situación con las enfermedades anorrectales? La pena, ¿no? O sea, no solamente es estar enfermo, de por sí cuando un paciente está enfermo y llega a una consulta, llega ya, pues llega con miedo, llega con ansiedad, con angustia, es normal. Y en el caso de esta área, pues del área anorrectal, sobre todo, pues la pena, que no se vayan a enterar, ahora qué les voy a decir. Yo muchas veces, algunas pacientes incluso me han preguntado, doctor, ¿por qué hizo esta especialidad? ¿No? ¿Por qué no fue cirujano plástico, por ejemplo? ¿No? Me dicen. Digo, hay muchas razones, pero yo creo que la principal y una de las más importantes es que nosotros tenemos que entablar un vínculo muy especial con el paciente, ¿sale? O sea, yo para poder revisar un paciente en una parte tan privada, tan sensible, tengo que establecer un vínculo, tengo que establecer una relación de confianza. Y creo que esa parte fue la que me gustó. Digo, obviamente no es la única área, pero sí, digo, obviamente los ginecólogos saben también de esto, el mismo urólogo, pero definitivamente en el caso, por ejemplo, de ginecología, pues bueno, no, los hombres no van al ginecólogo, ¿no? Aquí nosotros vemos pacientes del mismo género por igual. Es, como diría uno de mis maestros, es lo más democrático que existe porque todos evacuamos y todos orinamos. Entonces, creo que fue de las cosas que más me atrajo, hacer un vínculo especial con el paciente, ganar la confianza del paciente para poder tratarlo de un área tan reservada, tan penosa como es esto, ¿no? Dolor anal y prolapso, pero bueno, quise aprovechar esta acotación pues, para explicar, entre otras cosas, cuál fue alguna de las motivaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, muy importante, muchas veces olvidamos el trabajo en equipo. Sin embargo, actualmente la medicina exige que el trabajo en equipo es mandatorio, ¿no? Uno no puede resolver todo. La medicina es tan amplia, es tan extensa. Desde el médico general, que es el primer eslabón, que obviamente tiene su valía, son muy importantes, hasta el especialista, el subespecialista. Y en el caso de nosotros, pues trabajamos de la mano con muchas especialidades. Obviamente por la cercanía, incluso un urólogo dice, es que son nuestros vecinos. Por la cercanía anatómica, pues obviamente lo más común es trabajar con los ginecólogos y con los urólogos, ¿no? Porque pues compartimos la misma área anatómica que es la pelvis. En el caso del ginecólogo y el urólogo, pues el área anterior. Muchas veces nos refieren pacientes, nos piden apoyo, nosotros también les mandamos pacientes. Incluso recuerdo la anécdota de un paciente que una vez me fue a ver por la próstata, ¿no? Porque les digo, queda esta idea, por eso me gustó este tema. O sea, el paciente pensaba que yo revisaba la próstata porque hacía tacto rectal. Obviamente, bueno, me excusé, le dije que pues yo no me dedicaba a eso y que lo mandé con el urólogo, ¿no? La cirugía oncológica, en el caso del cáncer, sobre todo cuando se opera, pues muchas veces trabajamos de la mano.
Les comentaba también que en el caso de los gastroenterólogos compartimos también muchos trastornos funcionales. Muchas veces ellos nos mandan pacientes, nos piden el apoyo, nosotros también nos coordinamos con ellos. Pero también hay otras áreas que pareciera que no, pero que sí vemos van de la mano. Por ejemplo, la hematología y la reumatología, que son áreas de la medicina que ven mucho, por ejemplo, en el caso de la hematología, que estudian las leucemias, ven las enfermedades de las defensas del organismo, y la reumatología, que son pacientes que muchas veces tienen que tener tratamientos que les bajan sus defensas. El ano recto, al ser un área sucia, pues es un área que está a expensas de infecciones, ¿no? Entonces sí es bien común de pronto encontrar pacientes con estas enfermedades reumáticas o hematológicas que padecen del ano, ¿no? Y tenemos que hacer muy bien el enlace. Y psiquiatría y psicología, definitivamente la evacuación, al ser un mecanismo que depende de estímulos neurológicos y hormonales, también se ve afectada por trastornos emocionales, ansiedad, angustia, depresión, bipolaridad. En el caso de las trastornos psicológicos, también tratamos de ir de la mano, ¿no? Siempre es muy importante no tratar de ser todo uno, siempre compartir y mandar, y esto todo con el objetivo de beneficiar al paciente. La que sigue, por favor. ¿Cómo es la exploración? ¿No? Ese es el principal miedo de los pacientes. Nosotros generalmente, bueno, el paciente cuando llega al consultorio, yo lo recibo, nos presentamos siempre en medio institucional o en medio privado, lo mismo, nos presentamos, siempre les doy mi nombre completo. El interrogatorio es un interrogatorio pues dirigido a lo que ya habíamos dicho, si hay sangrado nos tardamos un poquito más, a los síntomas, muy bien ver los antecedentes y la exploración. Bueno, la exploración generalmente se hace en un área iluminada, se hace en una mesa de exploración. Hay muchas formas de colocar al paciente. Yo en general lo coloco de lado, como si fuera a dormir. Pienso que colocarlo boca abajo o hincado es muy agresivo. De por sí el paciente va con miedo y pues colocarlo en esa posición es agresivo. Es mi opinión personal. Hay compañeros que lo hacen y también está excelentemente bien. Siempre observamos, o sea, muchas veces yo creo que el paciente a veces piensa que vamos a llegar directo a tocarlo. No, 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 no. Primero siempre se observa, siempre se le dice al paciente qué se le va a hacer, cómo se va a hacer. Yo en lo particular siempre les aclaro que si les lastimo accidentalmente, que si hay dolor, que si hay alguna molestia, inmediatamente me detengo, porque mi objetivo es no lastimar al paciente. Muchas veces los pacientes ya fueron vistos por otro compañero y pues en algunas ocasiones hubo a mala experiencia. No, no, no. Tal vez lo más seguro es que accidental, pero bueno, eso marca a un paciente. El paciente le da miedo. De por sí es difícil muchas veces que vayan a la consulta. Entonces yo siempre de manera respetuosa les indico. Y bueno, nosotros después de observar, pues sí tenemos que hacer el tacto rectal, que es la introducción del dedo índice por el ano, para ver todo esto que, bueno, obviamente son términos médicos, pero sobre todo para mí son muy importantes, ver cómo está el esfínter anal, ver si hay alguna lesión. Sobre todo con el tacto rectal se pueden detectar hasta 60-70% de tumores rectales, cánceres rectales o tumores benignos. Ahí radica la importancia del tacto. Y obviamente ver otras situaciones. Si el paciente no lo tolera, pues hasta ahí se llega, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también hay una exploración, hay una exploración armada que consiste en introducir aparatos parecidos a los espejos vaginales por el ano. Esto no duele, es incómodo pues, por obvias razones, pero no debe de doler si se hace bien, se hace con cuidado. Y es muy, muy importante, sobre todo, esto nos ayuda a ver, muchas veces las hemorroides, sobre todo, por ejemplo, se tienen que ver. Las hemorroides no se ven al menos que estén de fuera, o sea, al menos que el paciente ya las traiga colgando. Muchas veces no las traen de fuera y la única forma de verlas es con esto, ¿no? Para tener un diagnóstico acertado. La que sigue, por favor. Incluso si se pudiera, muchas veces lo hacemos en el consultorio, otras veces no lo hacemos, pero por la incomodidad. Pero incluso se puede introducir un tubo especial con una lente para poder ver los últimos 20 centímetros del recto. Esto no requiere anestesia, es tolerable. Generalmente el paciente lo único que siente es ganas de evacuar. Y esto es muy importante porque aquí podemos detectar, por ejemplo, colitis, proctitis o cánceres incluso y tomar biopsias. La que sigue, por favor. Obviamente, ya de acuerdo a la exploración, de acuerdo al diagnóstico que lleguemos, podemos hacer estudios complementarios. Muchas veces no son necesarios, otras veces sí. Sobre todo los estudios de laboratorio son cuando ya es un diagnóstico más complejo, como enfermedad inflamatoria intestinal, sospecha de cáncer, o si vamos a operar a un paciente, estudios preoperatorios, ¿no? La que sigue, por favor. Por ejemplo, perdón, la anterior, ¿no? Si me la pudiera poner. Digo, sobre todo actualmente con las tecnologías nuevas
los pacientes cada día se meten más a Internet, ¿no? Vivimos en una era en la que la información llueve por todos lados, en Facebook, en redes sociales. Muchas veces esto es contraproducente porque la misma información confunde al paciente. Aquí, por ejemplo, puse 2 estudios, ¿no? La sangre oculta en heces y la DNA fecal. Muchas veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿hay alguna forma en la cual yo pueda detectar un cáncer de colon sin necesidad de que se me introduzca algo por el recto? Sí existen los estudios, son estudios que tienen una tasa de falla considerable. Actualmente la única forma de hacer una detección, por ejemplo en el caso del cáncer, que es lo que más nos preocuparía, la única forma de hacer la detección es con una biopsia, o sea, obteniendo un pedazo del tejido que tenemos sospecha que es cáncer y mandarlo a estudiar a un laboratorio. No hay forma de decirle a un paciente que tiene cáncer si no es con la biopsia. Estos estudios, pues obviamente al no comprender eso, pueden tener una tasa de falla, sobre todo de falsos negativos, ¿no? Que yo le dijera al paciente, ¿sabe qué? No tiene nada, e imagínense que sí lo tuviera. Entonces, la realidad es que todos estos estudios son complementarios, ¿no? No hay una forma única de llegar a un diagnóstico y por eso la insistencia de que el paciente acuda con especialistas certificados, calificados, para evitar los diagnósticos equivocados y los tratamientos erróneos. La que sigue, por favor. También si se pudiera, pues bueno, podemos pedir estudios de radiología, sobre todo en el caso de los padecimientos colorectales es muy útil la tomografía, los estudios con contraste. Hay un estudio incluso especial que se llama de fecografía que nos ayuda mucho para trastornos de la evacuación. Las resonancias magnéticas, sobre todo el objetivo de poner esto es para que vean toda la gama de instrumentos de los que nos valemos, ¿no? No es tan sencillo como, tengo un hemorroide, me pongo una pomada, me tomo un té de, no sé, ¿no? Realmente se debe hacer un proceso de revisión, de complemento. Actualmente la medicina requiere evidencia de la enfermedad, ¿no? No es lo que el médico diga, es más bien lo que se recaba en la consulta apoyado de estudios. Tampoco existe la forma de que con un solo estudio se llegue a un diagnóstico. A veces los pacientes son muy complejos y por eso entre más evidencia tengamos y más experiencia tengamos, mejor, ¿no? Desde que yo veo al paciente, si intuyo que tiene algo más, lo puedo ir previendo. La siguiente, por favor. Ahí está, bueno, tomografía, resonancia magnética, la ecografía. También nosotros hacemos estudios, sobre todo cuando son padecimientos de estreñimiento funcionales o incontinencia, hacemos estudios que se llaman manometría no rectal y latencia terminal motora. Son estudios de fisiología no rectal en los cuales por medio de un globo o un sensor se mide la fuerza con la que un paciente evacúa. Esto es muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen dolor pélvico crónico, que tienen dolor al evacuar, que ya incluso los operaron de hemorroides y siguen con dolor. Muchas veces la causa es fisiológica, o sea, es funcional y esto pues no se opera, pero se tiene que diagnosticar. A veces es muy difícil los pacientes con dolor crónico, que ya les dieron 1000 tratamientos, que ya los operaron y no funciona. Nos valemos de estas herramientas que son exclusivas del coloproctólogo. Y bueno, hay otra especialidad que se llama neurogastrofisiología que también las hace, pero por la, digamos, frecuencia de ver estos pacientes, pues nosotros la vemos más, ¿no? La siguiente, por favor. También hacemos ultrasonido endorrectal, que es el mapeo o la visualización de los esfínteres anales por medio de un ultrasonido especial parecido al ultrasonido vaginal, que nos ayuda mucho, sobre todo cuando vamos a operar a un paciente o un paciente que ya fue operado, que pueda tener una lesión del esfínter anal. Este ultrasonido no se tiene en muchos lados, sin embargo, se puede realizar. Para nosotros es una herramienta fundamental. También generalmente es exclusivo casi del coloproctólogo, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está. Y la colonoscopía, ¿no? Muchas veces también los pacientes llegan y nos dicen, es que vengo a que me haga una colonoscopía. La colonoscopía es la introducción de una manguera flexible por el ano con una lente, una cámara en la punta, la cual nos ayuda a estudiar el colon. El colon mide más o menos 1,30 m, entonces lo que alcanzamos a ver con la colonoscopía es la totalidad del colon y la parte final del intestino. La colonoscopía es un procedimiento invasivo, o sea, ¿qué significa eso? Que entramos al intestino, se puede perforar, se puede lastimar, es muy raro, 1 en 1,000,000 pasa, pero sí existe y es un estudio que se debe realizar con anestesia de preferencia, porque es doloroso. No es tan sencillo. Siempre una colonoscopía debe ser indicada por un médico. En este caso, pues bueno, un cirujano colorectal o un gastroenterólogo. ¿En qué caso se pide la colonoscopía? Bueno, actualmente las guías internacionales
y la evidencia dicen que todos los pacientes a partir de los 45 años, 40 años, nos debemos hacer una colonoscopia al menos una vez en la vida, por el riesgo de cáncer. La colonoscopia no busca cáncer como tal, la colonoscopia lo que busca es lesiones que puedan volverse cáncer en 5 a 10 años, que es el tiempo en el cual tarda una lesión benigna en volverse cáncer. Muchos de los pacientes que llegan con nosotros con cáncer de colon, esa lesión la tuvieron desde 5 o 10 años antes, pero como no les dio ningún síntoma, pues ahí se queda y va creciendo hasta que un día sangra, da diarrea, se obstruye, se tapa el colon, el paciente ya no puede evacuar y, oh sorpresa, es un cáncer, ¿no? Un cáncer que se pudo haber detectado 5 años antes con una colonoscopia. Incluso por ahí hay un video, tiene como 3 meses, de Will Smith haciéndose una colonoscopia, ¿no? Él por raza negra, por la edad, pues es paciente de riesgo. Nosotros como raza latina y por la comida tenemos también en México un alto riesgo. Es la tercera causa de morbimortalidad de cáncer en México. Entonces, incluso la colonoscopia tiene un símil, es parecido al Papa Nicolau, ¿no? Que gracias al Papa Nicolau la tasa de cáncer cervicuterino en México bajó dramáticamente. Entonces, esa es la principal indicación. ¿Qué otras indicaciones? Pacientes que tuvieron familiares con cáncer, primero, segundo grado, primo, hermanos, padres con cáncer de colon. La recomendación es que toda la familia se haga la colonoscopia y si se puede 10 años antes del diagnóstico, mejor. ¿Qué significa? Si a mi papá tuvo cáncer de colon a los 60 años, yo cumpliendo 50 años, me tengo que hacer la colonoscopia. Muy importante. Incluso en México no es tan común, pero hay casos de cáncer familiar en el cual nosotros empezamos a hacer el interrogatorio y resulta que 2 tíos, un primo, 2 hermanos, el papá tuvieron cáncer, ¿no? Hay alguna alteración ahí genética que está condicionando cáncer en toda la familia. En México el cáncer más común de colon y recto es el esporádico. No, eso significa que sale de la nada, no tiene un componente familiar o genético, pero por eso es importante la colonoscopia, la cual, bueno, lo repito, los coloproctólogos estamos capacitados para hacer colonoscopia. Las 2 especialidades que pueden hacer estudios de colonoscopia es el endoscopista o, en el caso de la colonoscopia, el coloproctólogo. Colonoscopia diagnóstica y terapéutica. Si yo encuentro un tumor de apariencia fea que se puede retirar, se retira incluso en la misma colonoscopia. Es una minicirugía. Vigilancia de pólipos, pacientes que ya tuvieron pólipos previamente y que pueden volver a salir. Hay que hacer una colonoscopia cada 2, 3 años. Obviamente el sangrado de origen sospechoso, que ya en la consulta se vio que el paciente es un sangrado raro, que tiene riesgo, se hace. Síndrome diarreico, pacientes con diarrea crónica, que no se quita con tratamiento, de más de 2 meses, la colonoscopia. Y bueno, otras causas más raras, tumores de los vasos sanguíneos, es la angiodisplasia, antecedente de divertículos, incluso una de las formas en las cuales diagnosticamos colitis o síndrome de intestino irritable es haciendo una colonoscopia para descartar alguna otra causa. Entonces, en este punto hago énfasis, nosotros somos expertos en hacer colonoscopia y se tiene siempre que hacer previo una valoración médica para ver si el paciente la requiere. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahí está el colonoscopio. Lo mismo Black Panther, les digo, la edad va bajando. Y bueno, ya para no hacer más larga la plática, le digo, es muy largo. A mí la verdad es que me apasiona, me gusta mucho mi especialidad y podría estar hablando horas con ustedes, pero no es el objetivo. El objetivo era plantear un panorama de a qué nos dedicamos. Les repito, desgraciadamente, pues muchas veces el paciente ya trae un concepto equivocado por la televisión, por las amistades, incluso algunos compañeros médicos desconocen todo lo que hacemos. Y bueno, es ponerme a sus órdenes, ponerme a su servicio, para eso estamos. ¿Qué es la conclusión o qué es lo que les puedo decir? Como todo en medicina, el elegir el especialista correcto evita retardos en el diagnóstico. Incluso nosotros, yo en donde trabajo, tenemos a veces estudiantes de medicina, médicos internos de pregrado, tratamos de participar en programas de educación continua con los médicos generales. El médico general juega un papel muy importante porque es el que a veces capta al paciente primero, ¿no? Y es donde se puede enviar a tiempo o se puede retardar. ¿Sale? Tratamos de hacer énfasis en que no solo son hemorroides, ¿no? Hay toda una gama de tratamientos de enfermedades. Mandar los estudios correctos. Muchas veces los pacientes llegan con sospecha de cáncer y ya les mandaron estudios muy caros, moleculares, les mandaron tomografía y no hay colonoscopía, que es la forma como la cual yo puedo ver el tumor y tomarle biopsia.
Sale lo que les decía, ¿no? Muchas veces el paciente no se quiere realizar la colonoscopía y pues se hacen estudios, por ejemplo, DNA fecal, tamizajes genéticos que son muy caros porque en México no se hacen, no hay tantos lugares donde se hacen. Y lo más sencillo y lo más correcto que es la colonoscopía, pues se deja al último, ¿no? Evitar cirugías innecesarias. Muchas veces, sobre todo, pacientes que ya fueron operados de hemorroides y doctores que me sigue doliendo, doctores que sigo supurando, doctores que no puedo evacuar, probablemente no requería la cirugía, ¿no? O sea, los diagnósticos anorrectales no deben hacerse a la ligera, se tienen que hacer con alguien que tenga experiencia, ¿sale? Les digo, es un área muy pequeña, muy privada, pero a la vez muy compleja. Y pues sí, una cirugía, sobre todo una cirugía en el ano puede pues bajar mucho la calidad de vida si se hace mal, si no se hace adecuadamente, si no se da el seguimiento adecuado. Manejo médico y quirúrgico, nosotros no solamente nos dedicamos a que yo tenga el título de cirujano, no me dedico solamente a operar, vemos consulta médica, ¿sale? Aquí lo importante es mandar el tratamiento adecuado. El tratamiento debe ser adecuado para el paciente adecuado, no se debe hacer de más o de menos. Complementamos con otras especialidades, trabajamos de la mano con ginecólogos, con urólogos, con cirujanos. Nosotros lo que queremos es poner toda nuestra experiencia a la orden del paciente. Y lo más importante, y esto es lo último que quisiera yo señalar, la pena mata, de verdad, así como en el cáncer de próstata, así como en otras situaciones, la pena, no voy porque me da pena, no voy porque cómo me van a tocar ahí, no voy porque soy hombre y eso es para gays, y bueno, infinidad de cosas que de seguro ustedes han escuchado. Bueno, todo eso mata porque un cáncer no detectado a tiempo mata. Y la ignorancia también, definitivamente. Hacerle caso a la televisión, al Nixon, a cosas de esas, eso definitivamente puede llevar a complicaciones importantes. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad. Espero haya muchas preguntas y estoy totalmente a sus órdenes. La siguiente, por favor. Aquí están mis datos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Nicolás García. Sí tenemos algunas preguntas. ¿Las mujeres embarazadas pueden requerir de la atención de un proctólogo? Excelente pregunta. Sí, mire, sí, definitivamente. Es muy común, de hecho. El embarazo es un proceso fisiológico que modifica totalmente muchos procedimientos del cuerpo. En el caso del área pélvica o el área perianal, que en la mujer es pues, la vagina y el ano, esa área se hace muy elástica. Por medio, las hormonas lo que hacen es que hacen que la piel se haga más elástica precisamente para que pase el bebé. O sea, el cuerpo es sabio, sabe lo que hace. Entonces, esto repercute muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en las hemorroides externas y hace que se hinchen, ¿no? También, por ejemplo, muchas mujeres por el embarazo tienen estreñimiento previo, su estreñimiento se empeora y muchas veces sufren de fisuras, sufren de dolor. Entonces, sí, definitivamente, y por eso les decía que trabajamos de la mano. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con ginecólogas y ginecólogos excelentes y me mandan pacientes embarazadas. Y sí, definitivamente, obviamente en el embarazo, pues una cirugía de este tipo no se hace, ¿no? Aquí lo principal es el bebé y la mamá. Cuando hay situaciones de cirugía es porque o es una urgencia que pone en peligro la vida de los dos, o se hace ya que la paciente dio a luz. Pero sí, sí es muy común que en el embarazo las mujeres tengan trastornos anorrectales y muchas veces los ginecólogos hacen favor de mandarme a los pacientes y les damos la atención, obviamente, con énfasis en que el embarazo es primero y el bebecito es primero, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, es algo muy común que las mujeres embarazadas padezcan de padecimientos anorrectales. No solo hemorroides, pueden tener fisuras, pueden tener fístulas, condilomas también, tristemente, a veces. Gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. ¿El padecimiento de hemorroides solo es corregible con cirugía o hay tratamientos alternos para evitarlo? Muy bien. Las hemorroides es un trastorno crónico. Es un trastorno que va degenerando con el paso del tiempo. Las hemorroides se dividen en 4 grados de acuerdo a qué tanto se salen del ano, qué tanto se caen. Como les decía yo al principio, las hemorroides son estructuras que tenemos desde que nacemos, nada más que cuando las tenemos sanas son planas, no se notan. Cuando la enfermedad hemorroidal es inicial, son grados tempranos, generalmente no se operan, se manejan quitando la causa, que en este caso es estreñimiento. ¿Cómo sabemos qué paciente es
tiene el trastorno leve y qué paciente no, por la intensidad del sangrado. Hay pacientes que sangran una vez al año, una vez en su vida. Pues bueno, esos pacientes obviamente tienen un episodio leve. Hay pacientes que sangran todo el tiempo, que ya aparte tienen ya molestia. Las hemorroides generalmente no duelen, pero sí pueden llegar a arder, a dar molestia, sobre todo cuando las tienen de fuera. En esos casos, pues obviamente se requiere un tratamiento quirúrgico. La cirugía dependerá de la intensidad de los síntomas, de la intensidad del sangrado, de las molestias y de la cronicidad. ¿Qué tanto tiempo lleva el paciente? Si, por ejemplo, llega un paciente y dice que no se ha sangrado una vez y que no le había pasado nunca antes, pues bueno, obviamente difícilmente requerirá una cirugía. Lo que sí les puedo decir de las hemorroides es muy importante, es que la mayoría de los tratamientos que se dan, incluso sin receta en las farmacias, pomadas, naturistas y eso, la realidad es que no sirven, porque todos esos tratamientos van enfocados a anestesiar el ano o a desinflamarlo, y muchas veces lo que hacen es quemar el ano, no sale contraproducente. Por eso, nuevamente, es muy, muy importante que se haga una valoración por el especialista. Primero, obviamente, estar seguros que sí son hemorroides y segundo, dar un tratamiento. En el caso de la cirugía, ya para terminar, pues muchas veces el paciente le tiene miedo a la cirugía por el dolor y por las experiencias de otros conocidos o familiares. Si bien todavía en el 2020 el estándar de oro es la cirugía tradicional con bisturí, ya hay otras alternativas indoloras que se han desarrollado precisamente para resolver esto, como la cirugía guiada por Doppler o THD, la cirugía con láser, que sí se usa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, nuevamente se requiere una valoración por el médico, ya que no todos las hemorroides se pueden tratar con estos padecimientos nuevos. El láser, por ejemplo, que muchos pacientes nos preguntan, tiene una indicación muy precisa, no todas las hemorroides se pueden resolver por láser. Es muy, muy importante la valoración por el especialista para poder dar un tratamiento correcto. Yo, cuando hay pacientes que de plano ya el padecimiento es muy grave, bueno, muy crónico, pues sí les digo, sabes que hay que quitarlas, ¿no? El paciente que se pueda beneficiar del láser, del tratamiento THD, que incluso algunos compañeros la promocionan como hemorroidectomía sin dolor, que bueno, el término es un poco incorrecto, pero sí, no duele porque no se corta nada, también es para pacientes especiales, ¿no? Algunas veces no operamos, ponemos bandas elásticas en el recto para subir las hemorroides de nuevo. Entonces, sí, siendo directo al grano, pues dependerá de la intensidad de los síntomas, si requiere cirugía o no, pero sí, hay oportunidad de dar manejo médico. Más que médico, es corrección de la causa. Realmente como tal no existe un medicamento que cure las hemorroides. Más bien sería mejorar los síntomas y quitar la causa, ¿no? Gracias, doctor. También otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un tratamiento de un especialista proctólogo y un coloproctólogo? Muy bien. Lo que les decía, a partir de hace 20 años, el año 2000, ya el Plan Único de Especialidades contempló la especialidad en coloproctología. Básicamente la diferencia es que el coloproctólogo ve también padecimientos del colon, cáncer de colon, cáncer de recto, enfermedades funcionales del colon, enfermedad diverticular, que muchas veces antes pues era territorio del oncólogo o del cirujano general. Trataron, digamos, de unir de que ahora sí que colon, recto, llano lo viera el coloproctólogo. Sobre todo, quise mencionar esto porque muchas veces el nombre común como nos conocen es proctólogo, ¿no? De hecho, si ven mi página de internet, pues por motivos de marketing, de la gente que me apoyó en hacerla, que obviamente son expertos en marketing, pues me sugirieron ponerle proctólogo, ¿no? Porque obviamente un paciente, le puedo asegurar que de 1000 pacientes, 999 ubican que es un proctólogo. Pero digo, con el objetivo de dar un horizonte amplio de mi especialidad, pues por eso me refiero como coloproctólogo. Estrictamente esa es la diferencia, aunque en realidad, pues todos los coloproctólogos certificados, pues son indistintos. O sea, usted le puede decir proctólogo, le puede decir coloproctólogo, le puede decir cirujano de colon y recto. En otros países se le conoce como cirujano de colon y recto. La realidad es que mientras el especialista esté certificado, si usted, por ejemplo, acude con un proctólogo, pero está certificado, significa que tiene competencias, que ha demostrado que tiene competencias en cirugía de colon rectollano, entonces, pues básicamente es lo mismo, ¿no?
Muy bien, doctor. También otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la colitis? Muy bien. Bueno, aquí hay que separar. La colitis que todos conocemos generalmente, en realidad, no sé si la pregunta se refiere al síndrome de intestino irritable, que es el clásico paciente que come y se inflama de su abdomen, que de pronto le da diarrea, de pronto le da estreñimiento, de pronto le dan las tres al mismo tiempo, y que bueno, pues todos la conocemos como colitis, pero el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. En el caso de la colitis verdadera es la inflamación de la mucosa del colon recto y el recto por muchas causas. Puede ser por bacterias, por medicamentos, por enfermedades reumáticas, por insuficiencia renal, por enfermedad inflamatoria intestinal, que es cuando las defensas del organismo atacan el colon y el recto. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Puede haber dolor, distensión, pero el paciente va a sangrar, cosa que en el intestino irritable nunca debe haber sangrado. Y en la colitis verdadera muchas veces hay diarrea con sangre. Por eso les decía que la aparición de sangre en las evacuaciones debe prender las alarmas y hacer que el paciente vaya en busca de atención especializada. Sobre todo aquí lo difícil, yo le decía a veces a los pacientes, digo, ¿sabe qué? El problema con nosotros es que prácticamente los síntomas son los mismos, ¿no? O sea, sangrado, dolor, molestia, sangrado, dolor, molestia. Pero nosotros tenemos que saber cómo interrogar para ver qué padecimiento puede hacer. Como vieron en la presentación, hay muchas enfermedades, no nada más hay una, ¿no? Entonces, en base al juicio, a la experiencia del especialista, uno va viendo qué enfermedad puede hacer, ¿no? Y qué estudios pedir. Pero sí, básicamente en la colitis verdadera hay sangrado. En el intestino irritable no va a haber sangrado. Puede haber diarrea, estreñimiento o inflamación. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué tan importante es la alimentación para prevenir o ayudar a resolver los problemas anorrectales? No, pues muy importante. Los padecimientos anorrectales, sobre todo, casi en su mayoría son dependientes de la forma como evacuemos. Y obviamente la alimentación va a repercutir en la forma como evacuemos. Yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo algo muy importante, a mí no me interesa tanto la frecuencia. Muchas veces los pacientes dicen, es que yo evacúo diario, soy sano. Un paciente puede evacuar diario y puede ser estreñido. Aquí sobre todo lo que importa mucho es la calidad de la evacuación, que no haya dolor, que se sienta la satisfacción, la sensación de vaciamiento completo, que la materia fecal tenga una buena consistencia, que no sea aguada, que no sea dura como chivito o borreguito. Y obviamente eso se logra con la alimentación. Aquí sobre todo muy importante es que el paciente tenga una alimentación balanceada, de todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, carne, proteínas. Yo, por ejemplo, bueno, he tenido muchos pacientes veganos y también a veces es un poquito, bueno, no es problema. Generalmente estos son pacientes que ya tienen bien identificado qué alimentos les ayudan, pero obviamente nos tenemos que adaptar, ¿no? Yo a un paciente de esas características, pues no le puedo decir coma carne, ¿no? Pero sí es muy importante, nosotros nos adaptamos a la creencia al tipo de paciente, pero sí es muy importante la alimentación, porque la alimentación repercute en la forma como evacuamos y muchas veces estos padecimientos son dependientes, bueno, si no es que el 100% de las veces son dependientes de la forma de evacuar, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Hay algunos ejercicios para evitar los hemorroides? No, no. Las hemorroides, ¿cómo evitamos que se degeneren o que se caigan? Se evitan mejorando la forma de evacuar. Aquí sobre todo es muy importante, por ejemplo, que el paciente no se tarde mucho en el baño, que no se vaya a leer la revista, el periódico, la tableta, que la materia fecal tenga buena consistencia, que el paciente vaya cuando tenga ganas, que no aguante la evacuación, que no la inhiba. Creo que la pregunta se refiere a los ejercicios pélvicos. Los ejercicios pélvicos son ejercicios que se hacen, por ejemplo, en yoga y que en medicina los usamos tanto en ginecología, urología y coloproctología y que tienen que ver con el fortalecimiento de la musculatura pélvica. Pero estos ejercicios no previenen hemorroides. Estos ejercicios se usan para otro tipo de padecimientos, sobre todo funcionales, anismo, dolor pélvico, estreñimiento. En el caso de las hemorroides, la mejor forma de prevenirlas es evacuando normal, teniendo una buena evacuación, evitar distorsiones en la evacuación y comiendo bien, ¿no? Teniendo una alimentación sana con un aporte de fibra adecuado, que más o menos lo que recomendamos son 30 gramos de fibra al día, no soluble, que son frutas y verduras con cáscara que no se deshace. Pepino, jícama, zanahoria, manzana y pera con cáscara, naranja y mandarina con los gajos, elote y nopales. Pero sí, directamente contestación de la pregunta, no hay ejercicios que prevengan la degeneración de las hemorroides.
Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final que nos dé? Pues sobre todo, me digo, en base a la experiencia y lo que yo tengo, prestar atención a los síntomas. De verdad que pues sí es muy, todavía hay mucha pena, miedo. El paciente pues se mete al doctor Google, ¿no? Y la información actualmente en el Internet es abrumadora, ¿no? Entonces, muchas veces es una avalancha de información y el paciente, una de dos, o llega con más miedo a la consulta porque ya llega con su diagnóstico de cáncer, o la otra, pues hace caso a terapias alternativas, a medicamentos naturistas, a remedios caseros que la realidad es que no sirven para nada. El ano es una zona muy sensible, es una zona que merece atención, no debemos despreciarla. Yo les diría, imagínense, bueno, todos lo hemos sentido. ¿Qué pasa cuando no podemos evacuar? ¿Qué pasa cuando nos duele? Es terrible, baja. Los padecimientos anorrectales, sobre todo, bajan mucho la calidad de vida y es muy importante que le demos la importancia, ¿no? Así como se la damos a todo nuestro organismo, todo el cuerpo humano es maravilloso y en el especial en esta área que tal vez es un poquito a veces despreciada por la función que tiene, pero es muy, muy importante prestar atención a los síntomas. Cualquier situación que haya, aquí están mis datos, yo me pongo a sus órdenes. Si es con algún otro compañero, también hay compañeros muy capaces. Siempre recomendamos pues, nada más que sean compañeros certificados, que tengan el entrenamiento, la especialidad, pero la idea es que los coloproctólogos estamos a sus órdenes, ¿no? No debemos despreciar esta área, es un área muy importante. Muchas veces los padecimientos anorrectales no matan a nadie, pero hacen la vida un calvario. Y bueno, si nos vamos a palabras mayores como cáncer, pues bueno, obviamente ahí todos entendemos que la prevención es bastante importante. Eso sería todo. Pues muchas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Y pues en caso de querer también alguna cita con el doctor Nicolás García, y tienen sus números, o también llamen a nuestra línea de atención en BRIM al 5542-09-3226. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. A sus órdenes, gracias para servirles.